Vamos a leer Efesios 2 del 1 al 22. La traducción que voy a usar hoy se llama Nueva Traducción Viviente. En esta versión el título del capítulo tiene varios subtítulos, pero el primero es Vida Nueva con Cristo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Unidad y paz por medio de Cristo. No olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Un templo para el Señor. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Y es hermoso el poder uno entender todos los privilegios que tiene al ser hijos de Dios.
al tener a Dios. Lastimosamente el diablo siempre vive tratando de destruirnos. Ustedes no saben, en ese mundo espiritual de maldad, todo lo que el diablo hace, trata de hacer. Él hace muchísimas cosas para engañarnos. Y por eso nosotros vivimos tan agobiados, tan afligidos. Si nosotros entendiéramos el poder de Dios en nosotros, viviríamos victoriosos siempre. Pero como el diablo es tan astuto y es el padre de las mentiras, logra engañarnos. Y por eso vivimos en derrota. Por eso vivimos siendo tan ricos en la pobreza. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el gran Dios que tenemos. Un Dios tremendamente poderoso, porque Él es el hacedor de maravillas, porque Él es el hacedor del universo entero. Nosotros estamos en este mundo y somos pasajeros. Que las personas lleguemos a vivir 100, 120 años, eso es nada para Dios, porque 1000 años de nosotros son un día para Él. Pero realmente, si entendiéramos quién es Dios, nuestro Creador y nuestro Padre, tendríamos unas vidas de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Los sufrimientos aquí son nada, son pasajeros. Uno debe tener siempre la mira puesta en eso que vamos a tener en la eternidad. En la eternidad, en el cielo, en el reino de Dios, nosotros no vamos a sufrir. No vamos a llorar, no vamos a sentir dolor, no vamos a tener enfermedad. No vamos a tener ningún tipo de tristeza. Y esa es la esperanza que nos debe alentar a seguir viviendo bien en este mundo. No a vivir mal, no una vida de fracaso, no una vida de derrota, sino una vida de fe, una vida de esperanza, en donde yo refleje en mi rostro y en mi vida que Dios está conmigo, que me pasan cosas que me hacen llorar, sí. Que siento dolor, que siento frustración, que siento muchas cosas negativas en mi vida, sí, pero yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que apropiarme del poder de Dios, y eso es lo que hoy, en esta semana que pasó, estuvimos celebrando todo el tiempo, recordando la obra que Cristo vino a hacer. En el tiempo que Jesucristo vino al mundo, en el tiempo en que Dios se hizo hombre, había un tiempo de subyugación en el pueblo donde Él nació. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Y Belén era parte de qué? De Israel, del pueblo de Israel. Miren, ellos estaban subyugados por un imperio que en ese momento estaba apoderado de mucho territorio, incluyendo a Israel. ¿Cuál era ese imperio? El Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía subyugado al pueblo de Israel con los impuestos. Y eran unos impuestos bastante altos. Además que el pueblo de Israel no solamente daba los diezmos, no solamente daba las ofrendas, tenía que dar otras cosas. Y vivía, a duras penas sobrevivía, la gente pobre de Israel a duras penas sobrevivía, con tanta carga en cuanto a lo material. Pero además tenían una carga espiritual. Era el agobio de saber que ellos tenían un solo Dios verdadero. Ese Dios es el nuestro hoy. Pero era el agobio de ver cómo por ser subyugados, por estar bajo la esclavitud de un imperio romano, ese imperio adoraba muchos dioses. Nosotros vimos historia antigua, sí, yo creo que en el colegio a ustedes les dieron, a mí también, vimos la historia. ¿Y qué dice la historia del imperio romano?
que adoraba muchos dioses. ¿Cómo se llamaban esos dioses? Zeus, Apolos, Afrodita, Venus. Ellos adoraban muchos dioses. ¿Por qué le ponían nombre al sol, a la luna? Entonces, familia, nosotros no estamos muy lejos de lo que el pueblo de Israel en ese tiempo estaba. Nosotros estamos subyugados por cantidad de cosas en este momento, incluyendo gobernantes que no glorifican al Señor. Lo mismo está pasando. Cantidad de impuestos, usted va a la galería y dice todo está muy caro. Pero ha dejado de comer, usted se ha acostado con hambre, está durmiendo debajo de un puente, se ha mojado en estos tiempos de aguacero. Ayer salimos con un sol impresionante y al ratico cayó un aguacero. Entonces, familia, así como Dios no desamparó al pueblo de Israel en ese tiempo, tampoco a nosotros nos ha desamparado. Y a veces nosotros no mostramos ese Dios de poder, que eso fue lo que vio Gandhi. Gandhi fue un hombre muy sabio, un hombre hindú muy sabio. Y él oía tanto del Señor Jesucristo que una vez en su deseo de saber más de él fue a un templo cristiano, pues no lo dejaron entrar porque tenía túnica. Y a veces nosotros somos así, tan legalistas, tan viviendo en cosas que no valen la pena. Ayer mi esposo me compartía de un grupo donde él está, que unos decían, nosotros no debemos celebrar la Semana Santa, porque esto, por lo otro, y otros decían que sí, y al final un pastor muy centrado dijo, en vez de estar hablando esas bobadas, debatiendo cosas que no importan, ¿quiénes evangelizaron en esta semana? ¿Cuántos ganaron para Cristo? Al final eso no es lo que vale. Nos peleamos por el partido político, nos peleamos por el grupo de fútbol al que pertenecemos, nos peleamos por todo. Y a eso no estamos llamados, eso es lo que quiere el diablo. Pero nosotros estamos llamados es a proclamar que tenemos un Dios de poder. Pero si usted va con esa cara afligida, como yo siempre les digo, ay, Cristo te ama. ¿Quién le va a creer a usted que Cristo le ama? Y la persona le dice, ay, pero es que tengo un hambre. Ay, pero es que mire que yo tengo esta necesidad. Y dice, usted no se preocupe, yo tengo más. Venga, le cuento lo mío. Y comienza. ¿Cuál es el Dios de poder que usted está manifestando? Cantamos tan bonito que Cristo no está muerto, que Él está vivo, que lo tengo en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y en el momento de una prueba, aflora en uno ese el odio, las raíces de amargura, la rabia, la frustración, la tristeza, tantas cosas negativas. Y el amor de Cristo, el que usted dijo que lo sentía en sus manos, que lo siente en sus pies, que lo siente en todo su ser. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Y eso es lo que vamos a ver aquí, que tenemos grandes privilegios y que nosotros no los aprovechamos, que de pronto lo sabemos, pero no los disfrutamos. ¿Por qué? Porque estamos centrados en una vida pasajera, en una vida material. Hoy tenemos, mañana no tenemos, pero nosotros tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos, vivir contentos, agradecidos, sin envidiar. Yo no tengo casa, la vecina es dueña de esa casa, gloria a Dios porque ella es dueña de esa casa. Yo no tengo casa, pero vivo aquí en arriendo, Dios me da para pagarlo. Entonces, ¿yo por qué voy a envidiar? Si Dios me da a mí y le da a ellos. Entonces, familia, miren la bendición de uno entender quién es Dios en la vida de uno. Tenemos una vida nueva con Cristo.
Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Eso hacíamos antes de tener a Cristo. ¿Obedecer a quién? Al diablo, al acusador, al malo, al perverso que toda hora nos vive engañando. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. No estábamos exentos. ¿Qué dice aquí? Que sin Cristo estábamos espiritualmente muertos a causa de nuestra desobediencia y de nuestros muchos pecados. Que vivíamos igual que todo el mundo, obedeciendo al diablo, desobedeciendo a Dios, rebeldes. Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa, la rebeldía, el ir en contra de lo que Dios nos dice. Dios nos dice, mijita, váyase por este camino, pues yo me voy por el otro. Y por eso es que sufro, porque no hago lo que Dios quiere que yo haga. Nos dejábamos engañar por Él, como todo el mundo. Miren la tristeza de cómo va el mundo siendo cada vez más presa del enemigo, porque el diablo es el príncipe de este mundo. Cada vez veníamos nosotros de la vigilia que tuvimos el viernes espectacular. Yo me la gocé de principio a fin. Y yo quería seguir allá danzando, bailando, porque ni cansancio sentía. Estuvimos tan maravillosos. ¿Quiénes estuvieron en la vigilia? Gloria a Dios. Pero maravilloso, espectacular. Lo pasamos súper bien. ¿Por qué? Porque estábamos en la presencia del Señor, disfrutando de sus maravillas. Bajábamos. Tuvimos la bendición de tener a mi suegra, a mi cuñada y al esposo de ella con su niña. Y bajábamos de la vigilia, miren, eso estaba, todas las discotecas llenas. Y cada vez hay más comercio. Yo no sé, vinieron como más cosas de artesanía, no fui a ver, porque yo no voy en medio de tanto gentío, no me gusta. Pero era tanta las ventas de todo, que eso parecía una feria. Y yo recordaba en mi niñez que al menos había algo de temor del Señor en medio de la ignorancia, de la religiosidad. Pero se meditaba en la obra que Cristo había hecho. Se meditaba en ello. Yo pensaba aquí en tanta idolatría, en todas esas procesiones que se hacen, que ni siquiera la gente por reverencia o por temor miraba. No creo que se hayan, viendo los pasos que se hacían, no sé muy bien cómo funciona lo de las procesiones, pero me imagino que hay como unos pasos, unas paradas, se lee la Biblia, no sé. Pero en eso la gente no se detiene. Viene es como a ver, me imagino que miraban las imágenes, cómo estaban de bien hechas o bien pintadas, los vestidos que se les ponen, que son costosos, pero nada que ver con lo que eso representa. Igual nosotros nos hemos metido en el cuento y eso hay que evitarlo. Nosotros no tenemos por qué compartir eso. Tenemos es más bien lo que decía el pastor en medio de la pelea de los unos si debía o no debía celebrarse. Es más bien mirar por qué estamos aquí, por qué estamos puestos, y es llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Por qué? Porque un día esto se va a acabar. Esto que hoy conocemos como tierra va a ser destruida por fuego. Y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nosotros debemos estar compartiendo de eso a la gente. Que la gente que no tiene a Cristo se va a ir ¿para dónde? Para el infierno. Así dígale. La gente que no tiene a Cristo se va ¿para dónde?
para el infierno. Así que se va a poner a pintarle que, ay no, mire, es que usted va a sufrir un poquito por allá eternamente. No, va a sufrir por toda la eternidad un fuego que nunca se acaba. Y que usted, si no comparte a su familia, muchos de ellos van a estar allá, perdidos, consumidos eternamente. En lamento, en lloro. Ustedes no han visto esos cuadros famosos de pintores famosos en donde hay, está, no sé si es Jesucristo, alguien, una imagen ahí, y todo el mundo teniendo las manos así desesperado en un lago de fuego. Pues eso es nada comparado con lo que realmente va a ser eso. Eso va a ser una cosa terrible. Dios todo el tiempo nos da oportunidad de buscarlo, de hacer su voluntad, de asegurarnos si tenemos o no a Cristo. Porque yo veo caras aquí, yo no veo sus almas. El único que sabe si ustedes tienen verdaderamente a Dios es Él mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tratar por todos los medios posibles de que usted sea consciente de si lo tiene o no en su corazón. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Y cómo se conoce si usted lo tiene? Por sus frutos. ¿Usted qué está dando? ¿Usted qué está haciendo? ¿Cómo está mostrando que tiene a Jesucristo? Porque ese es un gran privilegio. Tenemos una vida nueva en Cristo. Antes éramos llenos de pecado, nos dejábamos engañar del diablo. Ahora, que por ahí alguno me va a decir, no, yo sigo igual. Ay, si sigue igual, evalúe si realmente tiene a Cristo. Y no es que hayamos dejado de pecar, todavía seguimos pecando. Pero ¿cuál es la diferencia entre el mundo que no tiene a Cristo y yo que lo tengo? Ellos siguen pecando y nada les importa porque tienen la mente, el corazón, el alma entenebrecidos. Pero yo peco, inmediatamente el Espíritu Santo me dice, Elizabeth, va una. Y sigo pecando, van dos. Y sigo pecando de terca y de rebelde. Dice, yo le dije, tenga, chupe. Y el Señor saca toda cosa encubierta a la luz, sea buena o sea mala. Y me deja como un zapato. No es que Dios se goce en ponernos en vergüenza, no. Porque Dios no es un Dios que se complazca en la maldad. Pero Él de alguna manera tiene que hacerme ver que yo estoy mal. Y si para eso tiene que mostrarme en mi pecado, lo hace. Y no es porque Él se complazca en que yo sufra, sino porque Él quiere que yo cambie mi actitud. Él siempre me dice por las buenas las cosas, siempre. Usted miente y el Espíritu Santo le dice, mentiste. ¿Qué tiene que hacer uno? Corregir inmediatamente. Ay, sí, papito Dios, perdóname por mentir. Usted hace cualquier cosa equivocada, inmediatamente el Espíritu Santo le está diciendo, ¿o no? Bueno, gloria a Dios, eso me da como un refresquito de saber que tienen a Cristo. Porque la gente del mundo peca y nadie le dice nada. No tienen a Dios, pero nosotros sí tenemos a Dios. Entonces Él nos va a estar redarguyendo. Tenemos una vida nueva en Cristo y ya no tenemos por qué estar dominados por Satanás. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o al diablo? ¿A quién está obedeciendo usted? Bueno, yo veré. Gloria a Dios si están obedeciendo a Dios. Si estamos obedeciendo a Dios, gloria a Dios. Pero si estamos obedeciendo al diablo es para evaluar y meditar y cambiar. Porque tenemos un Dios de poder. Éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Cuando uno hace algo malo delante de Dios, uno debe pagar.
Dice que éramos objetos del enojo de Dios. Tal como los demás merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es tan grande, su misericordia tan infinita y su amor tan inmenso, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestras ofensas contra Dios, Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo cuando lo levantó de los muertos. Y aquí quiero explicarles algo que de pronto algunos de ustedes no han entendido con la resurrección. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando lo recibimos, pasamos de muerte a vida. Recuerden que Jesús vino a este mundo a cumplir ese propósito de morir en la cruz por nosotros, de morir en la cruz por nuestros pecados, redimirnos, reconciliarnos con Dios el Padre y salvarnos de la muerte eterna. A eso vino Jesucristo. ¿Lo logró? Sí, Jesucristo lo logró. Entonces, lo que dice aquí es que cuando Cristo muere, nosotros morimos con Él. Pero cuando Él resucita, nosotros resucitamos con Él. Y estamos sentados con Él, ¿dónde? A la diestra del Padre. Eso es un acto maravilloso, es asombroso. Y eso es lo que nos debe mantener alegres, felices, gozosos. Nosotros debemos celebrar, nosotros debemos conmemorar esa obra que Cristo hizo, así como debemos celebrar que un día Dios se hizo hombre en la natividad. Claro, nosotros los seguidores del Señor tenemos que resaltar toda esa obra portentosa que Jesucristo vino a hacer, pero de la manera correcta, no ir a meternos a los bares, a emborracharnos, a tomar, a comprar desmedidamente lo que no necesitamos. Es hablar de Cristo, es a proclamar lo que hizo Cristo. Y familia, cuando Cristo muere, Él no quedó muerto y nosotros debemos celebrar eso. Uno a veces se aflige y me imagino que eso hacen los que van a las capillas a ver de esas imágenes, que las tocan, que llegan y como si ellas vieran, como si ellas sintieran. Ahí no está el Señor, Él está vivo. Él fue crucificado y a uno le duele mucho porque uno no se alcanza a imaginar lo que padeció Cristo en su cuerpo. No, ni la medida. No nos alcanzamos a imaginar todo el dolor que Él sufrió, comenzando desde que a Él lo abofetearon, le colocaron esa corona de espinas. Y una vez yo oía que esa corona la hacían con una enredadera espinosa, y esa enredadera, esas espinas eran venenosas, que al contacto con la piel causaban un dolor terrible. Imagínense que le pusieron esa corona y esas espinas le pullaron toda la piel, la cabeza. ¿Y cómo sería el dolor tan impresionante que Jesús sentía? Todos esos latigazos, todo ese martirio, porque recuerden que Él fue muy azotado. El madero que Él cargaba debió pesar bastante, porque Él se caía mucho. Y tener que subir, tener que padecer Él por cosas que Él no había hecho, por nuestros pecados. Él había podido decir, ay no, Padre, déjelos que se mueran todos. ¿Yo por qué voy a morir por ellos? Ellos se lo merecen. Sí, lo merecíamos porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es entender eso que es maravilloso, que resucitamos juntamente con Él. Y eso es lo que simboliza el bautismo en agua.
Cuando nosotros somos bautizados, al sumergirnos, decimos morimos con Cristo. Y al subir, resucitamos con Cristo. ¿Morimos a qué? Al pecado. Morimos a toda esa manera equivocada de nosotros vivir. Por eso el que mentía ya no debe mentir más. El que robaba antes de recibir a Cristo ya no debe estar robando. El que engañaba antes de recibir a Cristo ya no debe estar engañando. Si usted era hipócrita antes de recibir a Cristo, ya no debe ser hipócrita. Si usted tenía toda clase de pecados sexuales antes de recibir a Cristo, ya usted está limpio, ya está limpia, ya no tiene por qué seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene una nueva vida en Cristo. Tenemos una vida nueva en Cristo. Entonces, somos salvos por gracia. La salvación es un regalo inmerecido que Dios quiso darnos. Esto lo hizo para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Sigamos leyendo. Desde el 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él quiso salvarnos por muchas cosas buenas, por muy santa, por muy puro que usted se crea, pues no merece la salvación. Había una propaganda hace muchos años, creo que era de un té, bueno, no sé, pero había un niñito todo cansón que le daban algo y entonces el mayordomo decía, no se lo merece, no se lo merece. ¿Ah? ¿De tan? Ah, sí, no se lo merece. Así nosotros tampoco. ¿Merecíamos la salvación? No. Dile a la persona que está a tu lado, no te la mereces. Pero Dios te la dio. No nos la merecemos, pero Dios nos la ha dado. Y esa es la victoria que tenemos en Él. Que aunque no merecíamos la salvación, Él nos la dio gratis. Es un regalo. Por eso se llama regalo. Gracia es un regalo inmerecido. Es una cosa maravillosa entender esto, que somos salvos por gracia, no por lo bueno que nosotros hagamos, no por lo bueno que nosotros hagamos. Y cómo no agradecer a Dios por su misericordia. ¿Cómo no vivir para adorarlo, para exaltarlo? Somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que ya planeó de antemano para nosotros. Somos la obra maestra de Dios. Somos su hechura, somos su creación perfecta y debemos estar tan cerca a Él para entender qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Como iglesia, nosotros debemos estar proclamando las buenas nuevas de salvación. Para eso fuimos traídos a este mundo. Por eso Dios se reveló a nosotros, para que hablemos de Él. Tenemos no solamente el privilegio de una vida nueva en Cristo, sino también que tenemos unidad, paz por medio de Cristo. Somos uno en Él, ese es el otro privilegio. Debemos recordar que no somos judíos de nacimiento, no teníamos a Cristo, no éramos ciudadanos de Israel y no teníamos nada que ver con los pactos y las promesas de Dios. Vivíamos sin Dios y sin esperanza. Y esta es otra cosa que debemos entender.
Porque ustedes saben que nuestro Dios es el Dios que creó un pueblo para Él. Y ese pueblo se llama Israel. Por eso nosotros no debemos irnos en contra del pueblo de Israel. Nosotros debemos estar agradecidos porque es el Dios incomparable de Israel el que nosotros profesamos. Y ese es el único Dios verdadero. Es absurdo irse uno en contra del Dios en contra de Israel, que es el Dios que nosotros profesamos y el Dios que ellos profesan. Por eso nosotros, Israel y la iglesia forman un solo pueblo. ¿Saben por qué Israel y nosotros, la iglesia de Dios, formamos un solo pueblo? Porque somos los que creemos en Él. Hay otros dioses. Hay como 5.400.000 dioses en la India. Ellos adoran a todo. Ellos adoran las serpientes, adoran las ratas, adoran las vacas, adoran una diosa que se llama la diosa Kali, la diosa de los 7 brazos. Cuando un niño allá nace deforme, lo adoran. Todos los niños allá deformes son dioses para ellos. Y ellos adoran todo lo que se mueve, bueno, adoran todo. Esos son dioses falsos. Incluyendo el Dios que tienen los árabes, los musulmanes, Alá. El Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Y nosotros lo conocemos por el pueblo de Israel, por su rebeldía, por la rebeldía de ellos, porque ellos en su orgullo de tener al Dios verdadero, no vivieron fue de dogmas, de pura religiosidad. Y se olvidaron de que ellos tienen el Dios verdadero que todo lo puede. Entonces Dios se reveló a nosotros por eso. Él se reveló a nosotros por eso. Pero no es que ellos vayan a desaparecer. El pueblo de Israel tiene unas grandes promesas. Y por nosotros ser parte de ese pueblo también tenemos esas promesas. Antisemitismo, vaya mirando si dentro de su corazón hay antisemismo. Si en nuestro corazón hay antisemismo, hay que quitarlo. Porque nosotros, eso fue lo que movió a Hitler a matar tantos. Él era antisemita. Y Hitler, dentro de su descendencia, tenía gente judía, tan chistoso. Pero miren, mató 6 millones de personas por un odio absurdo. ¿Por qué que nos vamos a ir en contra de lo que Dios ha establecido? Si usted se va en contra, pues entonces vaya diciendo, ya no soy cristiano, ya no soy cristiana. Pero eso es lo que dice aquí, que de 2 pueblos Dios hizo uno. Miren lo que dice. No olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Debemos recordar que no somos judíos de nacimiento, que no teníamos a Cristo, que no éramos ciudadanos de Israel y que no teníamos nada que ver con los pactos y las promesas de Dios. Vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero la gran noticia es que ahora, unidos a Jesucristo por su sangre, estamos cerca a Dios. Cristo nos trajo la paz
y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Así sigue diciendo aquí. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y esa obra es portentosa, es maravillosa. Por eso, de dos pueblos diferentes, nosotros los gentiles, se le dice gentiles a todo pueblo que no es judío. Y de los judíos, ¿quiénes estaban cerca a Dios? Los judíos. Ellos siempre serán las ramas verdaderas. Nosotros somos las ramas injertadas. Entonces no nos podemos gloriar de nada. Ellos tampoco, porque Dios quiso regalarnos a nosotros la salvación también. La gloria es para Él. Pero de judíos y gentiles Dios hizo un solo pueblo. ¿Cuál es ese pueblo, familia? La iglesia. Por eso somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Y quién es la cabeza? Cristo mismo. Y eso es maravilloso entenderlo. Ahora, ¿quién no ha entendido? Se lo vuelvo a repetir. Lo vamos entendiendo, lo entendemos. Por eso ante Dios no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay mujer ni hombre. Ante Dios todos somos iguales. Él no hace acepción de personas. ¿Y por qué no hay ni esclavos, ni libres, ni ricos y pobres, ni gordos, ni flacos, ni negros, ni blancos, ni nada de esas bobadas en las que uno se pone a pararle tanta bola? ¿Por qué? Porque el Padre mira a cada uno de nosotros en Cristo. Es Cristo a quien Él mira. Él no mira a Elizabeth, tan fea esa muchacha, por dentro y por fuera, por más que me esfuerzo, ella se empecina en ser rebelde. No, ella dice, ay, pobrecita mi hijita, todo lo que yo le he dado y no se apropia de eso. Pero afortunadamente tiene a mi hijo amado allí con ella. Y por amor a ese hijo que ve en mí, él me limpia, me lava, me perdona, me sana, me libera, me restaura. Siempre, siempre. A quien ve el Padre en cada uno de nosotros es a Cristo. Porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Pues sí, tenemos muchas culpas, pero Cristo murió por todas ellas. Entonces usted no debe tener ese pecho rojo de decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ya esas culpas ya fueron perdonadas, ya fueron quitados todos sus pecados. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que vivir? Una vida recta, una vida pura, una vida santa. Porque uno debe ser agradecido. Algo que a mí me parece terrible y yo se los he dicho muchas veces, una de las cosas más terribles que el ser humano tiene es la ingratitud, el ser desagradecido. ¿Y cuándo muestra usted que es desagradecido, que es desagradecida con Dios? Cuando vive una vida de lamentación, cuando vive una vida de pecado, una vida que no lo glorifica. ¿Por qué? Porque si Dios ha sido tan bueno conmigo, si Dios ha sido tan bueno con usted, ¿cómo se atreve a seguir haciendo lo que Él le dice que no haga? ¿Ah? Todo lo que Él ha dado,
El Padre no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Quiénes son padres aquí? Ah, bueno, entréguelo por mí. Mátelo por mí. ¿Y qué va a decir usted? Ve, esta se volvió loca. Por supuesto. Y el Padre no solamente entregó a su Hijo por una sola persona, sino por toda la humanidad. Por toda la humanidad. El que es santo, puro, apartado del mal, sin ninguna maldad en él. Y se entregó por mí, se entregó por ti. Ahora, ¿cómo le agradecemos al Señor eso? Jamás tendremos cómo pagárselo. Así cantábamos ahora. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Yo nunca podré. ¿Cómo pagarte, Señor? Que me hayas trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cómo pagarte? Pero gracias por eso. ¿Cómo mostrarle gratitud a Dios? Viviendo la vida que Él quiere que yo viva, obedeciendo su palabra, siguiendo sus principios, haciendo lo que Él me dice que haga. Esa es la mejor forma de agradecerle. Somos un templo para el Señor, es el otro privilegio. Somos un templo para Él. Dice, la ley tenía muchos mandamientos y normas que no podíamos cumplir y Él las cumplió por nosotros para que los dos grupos se conviertan en uno, en un pueblo con Él. Así hizo la paz. Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó la enemistad entre los pueblos. Por medio de Él todos podemos acercarnos al Padre en el mismo espíritu. Somos parte del cuerpo de Cristo, un templo para Él. Los que no somos judíos ya no somos inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, formamos parte del mismo templo donde vive Dios mediante su Espíritu, gracias a Cristo. Y todo es gracias a Cristo. Aquí hay que exaltar la segunda persona de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Pero hoy debemos exaltar a esa segunda persona de la Trinidad, al Hijo, al Dios hecho carne, con dos naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina. Se hizo hombre para mostrarnos que como seres humanos nosotros podemos vivir una vida íntegra, una vida intachable, si dejamos que Él viva en nosotros. Podemos hacerlo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos, sí podemos. Entonces, familia, a mostrar ese amor. ¿Cómo mostrar que somos hijos de Dios? ¿Cómo mostrar que tenemos a Cristo? Amándonos los unos a los otros. Amándonos los unos a los otros. Y amar es sustentar y es cuidar. ¿Cómo cuida? ¿Cómo sustenta usted a su prójimo? ¿Nos estamos cuidando entre nosotros? ¿Nos estamos sustentando? ¿Estamos dispuestos a ir a sustentar al que está en la calle, de ir a cuidarlo? Porque eso es amar. Vaya, comparta de Cristo. Hable de que hay un Dios de poder, de que esta vida de sufrimiento es pasajera y que nosotros tenemos una morada que no nos alcanzamos a imaginar en el cielo. Que en Cristo somos uno. En Cristo somos uno. Ya las enemistades, los celos, las contiendas, los pleitos deben pasar atrás, deben quedar. Eso no debe manifestarse entre nosotros. Lo que debe manifestarse entre nosotros es el amor. Ese amor que Cristo manifestó por cada uno de nosotros. Ese amor que sea capaz de dar la vida por los demás. Es ese amor el que debemos mostrarnos. Ya no somos extranjeros,
formamos parte del mismo templo donde vive Dios, mediante su Espíritu, gracias a Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos parte de la familia de Dios. Mírense todos. Somos hermanos. Somos hermanos. Somos hermanos. Somos parte de la familia de Dios. Somos hermanos. ¿Tenemos diferencias? Sí. Pero eso no quita que seamos hermanos. Porque compartimos la misma sangre. ¿Cuál sangre? ¿Cuál sangre? La de Cristo. La de Cristo. Entonces, somos parte de la familia de Dios. Dice aquí, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Y renovados en Cristo, sabiendo que uno de los privilegios es una vida nueva en Él, que tenemos unidad y paz por medio de Cristo, que somos uno en Él y que somos parte de su cuerpo, vamos a cantar, a adorar a Dios. Vamos a adorar al que resucitó, porque no hay otro nombre igual. Póngase en la mejor disposición, en la mejor posición como usted quiera.